Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados. Vamos a hablar de un caso que durante el tiempo que llevamos padeciendo la crisis sanitaria conocida como coronavirus o COVID-19, que es la enfermedad que produce el virus, se han producido o se han originado algunos suicidios en la República Dominicana. Y es interesante saber qué puede inducir a una persona, en qué estado de depresión puede conducir a una persona a tomar esa decisión drástica contra sí mismo. Y para ello contamos con la muy grata y honrosa presencia de la licenciada Esther Abreu, que es una terapista, Esther Abreu de Chess. Así que para que José no me tome en cuenta la omisión. La señora Vanessa Espaillat, que es una conocida médica, una doctora especialista en el tema, y el doctor César Mella Mejía, quien es un conocido psiquiatra dominicano y un comunicador de vieja data, como decimos nosotros. Caballeros, gracias. Señoras, gracias por aceptar nuestra invitación. Yo quisiera que comenzáramos el intercambio de opinión sobre esto. ¿Qué induce a una persona a atentar contra su propia vida? Déjeme dar las gracias en nombre de las muchachas, de Esther y de Vanessa, que son mis grandes amigas de mucho tiempo, y decirte como introducción que el suicidio es para los médicos como el cáncer para los internistas. Es una lamentable decisión que siempre está precedida por algunas condiciones como las enfermedades mentales, entre ellas la depresión, por problemas económicos, problemas sentimentales o problemas que atañen a las creencias del individuo. Diariamente se suicidan en este país por lo menos 2 personas. Hablamos de 700 al año, en una tasa que varía de 5 a 7 mil muertos por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la media en países como el nuestro? Andamos de 5.000 a 10.000 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en Estados Unidos se suicidan 400.000 personas en un año. Y en los países nórdicos, paradójicamente, que tienen una seguridad social muy bien equilibrada, el suicidio es una tasa muy alta también. Pero, redondeando para que hablemos en equipo, el suicidio es una lamentable decisión que generalmente marca a una familia y casi siempre la persona no le ven las razones por las cuales ocurre. No respeta raza, al contrario, las personas más acomodadas tienden a ser más suicidas que los pobres. Y en cierto modo también los profesionales tienen más riesgo de suicida que los no profesionales. Las personas que son, digamos, religiosos, que le temen mucho a la muerte por suicidio, son más proclives al suicidio los ateos que los religiosos. Y en cierto modo también, de cada 10 personas que se suicidan, 8 tienen algún quebranto mental, sobre todo trastorno del estado del ánimo. Y de cada 10, 1 es esquizofrénico y los otros son por razones sociales diversas que pueden atacar al individuo. Así que yo paro ahí para que las muchachas puedan hablar. La doctora Espaillat, que es especialista en crisis y trauma, ¿cuál ha sido su experiencia? No quiero que me hable de un caso en particular y no puedo identificar a una persona en particular, pero ¿cuál es su caso? He leído en una, bueno, quienes la han leído, Edgar Allan Poe, saben que eso es natural, que mucha gente, bueno, no es natural, pero es frecuente que mucha gente en un estado de depresión se suicida. Pero en la persona que intenta matarse o suicidarse, aquella que se iba a tirar de un puente y al final fue salvada, alguien se lo evitó, lo intenta de nuevo si falla un primer intento. ¿Hay algún patrón que indique que un suicida tiene, por lo menos cuando toma esa decisión, lo hace y vuelve a repetirlo? Lo va a volver a repetir si no ha podido pues solucionar el sufrimiento que le causa la ideación suicida. Es decir, al final de cuentas, nadie quiere morir. Lo que las personas quieren es acabar con el sufrimiento. Es un sufrimiento, vamos a decir, profundo, porque al final de cuentas siempre es desencadenado la ideación suicida por una pérdida importante. Una pérdida de un ser querido, una pérdida de un estatus social. Me acuerdo una vez un señor cuando en el 1978 hubo el crash económico a nivel mundial, que se suicidó porque él era billonario y se quedó millonario.
sea, hay personas que se suicidan porque de alguna forma lo que era el estatus para él, o sea, esa pérdida de ese estatus representó que todo perdió sentido para él. Tenía que vender los yates, ¿no? ¿Perdón? Tenía que vender uno de sus yates. Ya. La persona cuando se deprime te está diciendo que la estructura de la personalidad era frágil. La estructura de la personalidad se va construyendo en la historia de vida. Entonces, cuando vienen esas pérdidas, que son como eventos desencadenantes, la persona le pierde sentido a la vida. Es algo muy profundo. Para ese señor que perdió su estatus de millonario, perdió el sentido a la vida. La vida se fue para esa persona. Pero asimismo la vida se le puede ir a alguien que en un momento dado pierde amigos, pierde pareja, porque su estructura de personalidad se fue fundamentando de manera frágil, muy frágil. Es como si tú construyeras un edificio que la zapata no está bien, viene un terremoto y el edificio se cayó. Internamente, el depresivo siempre te va a hablar de un vacío interior muy grande, de un dolor profundo, de una, vamos a decir, de una existencia que le pesa. Entonces, por eso tú ves que su conducta verbal, no verbal, vamos a decir, todo lo que es su relación con familia, con amigos, todo se va cerrando. Es como si se fuera cerrando todas las puertas. De repente queda solo con el dolor. Entonces, generalmente cuando una persona está deprimida, todo el mundo tiende a decirle, echa para adelante, levántate, tú puedes, tú tienes familia, y nada de eso ayuda, porque la persona está viviendo real y verdaderamente un sufrimiento intenso. Es decir, que lo que la persona quiere cuando viene un evento suicida es acabar con el dolor, con el sufrimiento. ¿Hay algún síntoma previo que pueda anticipar que una persona está próximo a tomar una decisión de esa naturaleza? Cuando empiezan a regalar sus pertenencias, cuando empiezan a poner todo en orden, cuando empieza a despedirse, hay como ciertas indicaciones de que la persona ya está prácticamente despidiéndose de la vida. Pero si hace todo eso, no indica un sentimiento o un estadio de locura. Porque si se organiza y deja todo en orden, parece que sabe muy bien lo que está haciendo. Lo que pasa es que la depresión no es locura, la depresión neurótica, obviamente, porque hay personas que se suicidan porque tienen una enfermedad mental más, vamos a decir, que deteriora más la capacidad de relación, como es la psicosis. Pero tú puedes tener una persona con ideación suicida que es un depresivo, y el depresivo no es un psicótico, no es una persona, vamos a decir, con un conflicto mental fuerte. Ahora, la depresión es grave, pero no te, vamos a decir, te quita la capacidad de razonamiento en cuanto a percibir la realidad tal como es. Lo que te quita la posibilidad es de tener, vamos a decir, un sentido en la vida. Es como un dolor muy profundo, es como que tú no le encuentras sentido a nada, te desfondaste internamente. O sea, ese edificio se cayó. Y prácticamente en terapia es volver a construir ese edificio. Y para eso tú necesitas la ayuda de un psiquiatra y la ayuda de un terapeuta, porque necesitas medicación y necesitas una ayuda terapéutica y una ayuda familiar también, para que la familia sepa cómo ayudarte. Que muchas veces toda esa forma de dar ánimo lo que hace es deprimir más a la persona. Porque cuando tú te sientes mal, tú lo que necesitas es saber que alguien entiende que tú estás mal, que tú estás sufriendo inmensamente, pero que hay esperanza y que vamos a ayudarte. No que te digan que tú no tienes razón para estar así y que echa para adelante y vamos a decir ponte fuerte, que nada de eso ayuda. El suicidio es una de las más desgarradoras experiencias que impacta significativamente a la familia. Yo pienso que cuando hablamos de suicidio no podemos verlo de manera lineal como un acto suicida con una persona y ya, sino que tenemos que plantearnos toda la problemática que envuelve, como decía César, como decía Vanessa, la historia de vida de esa persona. Y se sabe que cuando hay temas de trastorno mental, pues hay una incidencia mayor en ese sentido. Hay grupos de edad que son más vulnerables al suicidio. Y sabemos que los adolescentes es uno de los grupos etarios que en la actualidad ha hecho una escalada más alta, e incluso en nuestro país también lo hemos estado viendo, ¿verdad? De manera que si hablamos de grupos de riesgo, por ejemplo, tenemos los adolescentes, hay un grupo al que no le prestamos atención y que con frecuencia
padece situaciones que lo llevan al suicidio y son aquellas personas vinculadas al tema de género, de identidad de género. Ese es un grupo que no se ve, ese es un grupo que no se atiende, ese es un grupo que aparentemente no está pasando, pero hay una alta incidencia de suicidio en ese grupo poblacional. Es que tienen mucho rechazo social los lesbianas y los homosexuales. Y la primera comunidad de rechazo social a ese grupo o a ese individuo es justamente la comunidad de origen, la familia. Así Muchos es. de los suicidios que se han producido de una familia ante la presencia de un trastorno de identidad, de un problema o de identidad de género, es justamente ese rechazo a veces de la familia. Muchos de los suicidios que se han dado en el país en los últimos años tienen que ver con disturbios y parejas disfuncionales. Pero evidentemente la idea inicial de quien se suicida no era el suicidio, porque lo primero que hace es que mata a su pareja. Y luego probablemente ante el horror y el arrepentimiento por haber cometido un acto de esa naturaleza, se quita la vida. Es decir, ¿creen ustedes que cuando una persona toma esa decisión de actuar con violencia frente a una pareja y asesinarla, tiene pensado de antemano la decisión de suicidarse? Algunos autores. Quizás estamos hablando de algo que es muy difícil de establecer, ¿no? Etiquetan eso como suicidios ampliados, o sea, el sujeto que mata a su expareja o su pareja y se dispara. Eso ocurre en moteles, en la misma casa, y generalmente el individuo ha dado señales de maltrato y de abuso contra esa dama. Quiero señalar, para darle fuerza a lo que dice Estel, que en los Estados Unidos la tercera causa de muerte es en adolescentes por suicidios, y que en nuestro país y por bullying, ocasionado sí, por el bullying. El fracaso escolar o el fracaso sentimental son muy importantes, y el uso y abuso de sustancias, que también está muy ligado al tema del suicidio. Y también es importante destacar cómo en el entorno mismo de la familia, familias con características de tener un clima familiar sumamente rígido, donde hay un alto nivel de exigencia, y entonces donde se espera la perfección del hijo en todos los órdenes. Así académicamente, que cumpla con todos los cánones establecidos social de la familia, etcétera, etcétera. Esa familia hay un alto riesgo de que los hijos en uno u otro momento experimenten ante ese estado de alta exigencia, experimenten estado de ser desaprobado, de no ser bien calificado, de sentirse que nunca pueden alcanzar ese nivel de exigencia con el que esos padres quisieran que él fuera. Entonces no se siente aprobado. Y ahí viene el tema de la depresión, de estado de tristeza, de inadecuación, etc. Hay una agresión internalizada, o sea, el suicida es como si tuviera un enojo con la vida, tuviera un enojo con muchas personas que lo han defraudado, personas que le han hecho daño, que lo han rechazado, pero en vez de llevar esa agresión hacia afuera, la lleva hacia adentro. El suicidio es una autoagresión, es decir, la dificultad que tengo no la expreso, el enojo que tengo por las situaciones que he vivido no se la comento a mi familia. Por eso una prevención del suicidio sería tener una muy buena comunicación con los hijos, con la familia, que podamos decir lo que pensamos, lo que sentimos, que podamos decir esto me disgusta, y que no haya, como decía Esther, una exigencia inhumana, que a veces pues tenemos hijos perfectos, y eso puede generar que realmente pues se sientan rechazados, inadecuados, su autoestima baje, que no se sienta que realmente vale la pena, y entonces pues termine con su vida. Es decir, si mis padres tienen una exigencia hacia mí que me impide ser yo mismo, que me impide que yo desarrolle mi identidad, que yo pueda ser yo mismo. Que hay una preferencia, ¿no? Frente a otro, a un hermano. Ahora, es posible, la ciencia médica permite que determinar el potencial suicidio de una persona depresiva que se encuentre en un estado de agotamiento mental y todas esas cosas. Es posible, y existe algún tratamiento para combatir la depresión extrema que impida que una persona con ese potencial pueda quitarse la vida.
Hay señales y los psicólogos y los psiquiatras tienen escalas para medir el riesgo suicida. Pero además, modernamente, un individuo que está deprimido con ideas suicidas necesita psicoterapia, es decir, consejos especiales para hacerle ver la vida de otra manera. Muchas veces, casi todas, utilizamos sustancias que equilibran los neurotransmisores cerebrales, porque en toda depresión hay una baja de dopamina y de serotonina. Entonces, la terapia combinada de psicoterapia o consejos especiales y de farmacoterapia, muchas veces, cuando un individuo lleva más de 2 intentos suicidas importantes, acudimos a la electroconvulsivoterapia, el llamado choque eléctrico, que ya no es así, es una terapia más modesta, más controlada. Pero todavía sigue siendo... los gobiernos tiránicos también usan ese tratamiento para subyugar a los presos políticos, ¿no? No lo sé, aunque yo estuve en Cuba 3 años, pero no vi nunca esa terapia allá. Pero lo que te quería decir, porque la gente tiene mucho miedo cuando le dicen, no, le dieron choque, ¿no? Hay casos en que los psiquiatras y los psicólogos convienen en que ese individuo se va a matar y lo vamos a perder. Entonces se recurre a la terapia electroconvulsivante como una normalizadora de la química cerebral, porque en el fondo la depresión duele en el cerebro. Hay un disturbio cerebral que origina todo el modelo conductual. Pero dolor físico, dice usted, doctor. Dolor físico. Sí, hay un autor que dice la depresión duele porque, como señaló Vanessa, él duele a su propio sufrimiento. El individuo no le gusta ya las relaciones sexuales, pierde el apetito, pérdida de peso. Las cosas que antes le gustaban ya no le gustan. Se aísla. Mejora en el colegio, si se trata de un adolescente. Su rendimiento laboral y académico baja. Y se pasa la vida coqueteando con esa idea. Y a veces la escribe. Por eso el confesionario católico, digamos, el padre que confiesa a un muchacho y el muchacho le hace esa determinación de matarse, el sacerdote lo lleva donde un psiquiatra, donde un psicólogo. Por eso dicen que las religiones confesionales tienen más chances de llegar a un individuo en esa etapa ya próxima al suicidio. Ahora, aquel que suele, perdón doctora, aquel que suele decir con frecuencia, me voy a matar, me voy a suicidar, realmente cumple lo que dice. Hay una situación, por ejemplo, hay 3 tipos de suicidio, de posibilidades suicidas, ¿verdad? Está el suicidio de la personalidad depresiva, está del psicótico, pero también está la personalidad histérica, que es otro neurótico. Pero ¿qué pasa? Desde que una persona dice que se va a matar, necesita ayuda. No importa si es un histérico, si es un neurótico depresivo, si es un psicótico. Se necesita la ayuda inmediatamente y la ayuda de un psiquiatra y de un terapeuta. Porque muchas personas, llamando la atención, pueden matarse. Y pueden perder la vida. Entonces, no importa cuál sea el diagnóstico final, cada vez que una persona diga que se quiere matar, necesita ayuda. Y se convierte en una persona que anticipa. A la pregunta anterior que tú hiciste, me voy a referir a la eficacia de la terapia cuando se hace de manera combinada psiquiatra-psicoterapia. Sí. Hay una alta eficacia cuando se trabaja de manera coordinada y los datos que se reportan es que realmente puede mejorar esa persona que ha estado anunciando, que ha estado comunicando o que ha estado dando síntomas, una serie de respuestas que ha estado presentando y ha estado mostrando. Pero muy brevemente, antes de hacer la pausa, si me lo permiten. Muy brevemente, aquella persona que tiene tendencia al suicidio expresada, manifiesta, constituye un peligro para la gente de su entorno. Muy brevemente, antes de ir a la pausa. Constituye un peligro para él y para los que le rodean, porque la marca familiar que deja es nuestra creencia judeocristiana, es de que él se mató porque le pasó algo en la familia. O sea, pero no me refiero a eso, me refiero a si constituye una amenaza de agresión contra las personas en su entorno. Porque si es una persona violenta que ha agredido anteriormente a su familia, a su mujer, y han habido denuncias y no se ha hecho nada, entonces esa persona es un peligro si va a matar a su pareja y después se mata a él. Ahora, si es una persona que nunca ha agredido a nadie, no es un peligro para los demás, es un peligro para sí mismo, porque la depresión es una autoagresión.
¿Por qué? Porque no puedo decirle a las otras personas, tengo dolor por lo que me estás haciendo, tengo dolor por el rechazo, tengo dolor porque realmente pues no me siento que yo puedo desarrollar mi identidad y lo que yo soy. Entonces ahí hay un conflicto familiar, como decía Esther, muy claro, y también hay una no aceptación de quién yo soy y de lo que yo puedo hacer con mi vida. Mi vida no tiene sentido. Bien, tenemos que hacer una pausa con el permiso de ustedes, pero regresamos en un momento a los amigos televidentes. Por favor, manténgase en sintonía. Edición Nocturna regresa después de ella.